Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Les habla Elga Malavé desde Caracas, Venezuela. Hoy es viernes 21 de mayo de 2021 y estos son los titulares. Fecha límite para el supuesto gobierno interino de Juan Guaidó. Conversamos con Alberto Cova sobre este tema en nuestro análisis de redacción. ¿Qué ha pasado con la llamada crisis migratoria venezolana? Para responder a esta pregunta conversamos con el periodista Bruno Esgarcini. Y en nuestro segmento musical, Rafael Quintero nos presenta su más reciente tema, Arrecife de Coral. Juan Guaidó, luego de que el gobierno norteamericano le diera un ultimátum, ofreció declaraciones donde reconoce nuevamente el diálogo como la opción más viable para Venezuela. Venezuela necesita un acuerdo de salvación nacional, acuerdo que debe darse entre las fuerzas democráticas representadas por el gobierno interino, la Asamblea Nacional, la Plataforma Unitaria, los actores que conforman y sostienen al régimen y la comunidad internacional, especialmente las potencias internacionales. Nuestro director de contenidos, Alberto Cova, nos ofrece el análisis de esta noticia. Hola Elga, gracias por el contacto. Un saludo a la audiencia del podcast de Últimas Noticias. Efectivamente, esta semana, este martes, hubo en Bogotá una importante reunión donde Estados Unidos, a través del autoproclamado embajador gringo en Venezuela, James Story, quien por cierto no califica como embajador, pues no ha sido acreditado en este país, pero él se autonombra de esa forma. Story le comunicó al sector opositor venezolano del llamado G4 la línea de trabajo que deben seguir de aquí en adelante en momentos en los que se abre el cuadro político en Venezuela como consecuencia de la inminente elección de gobernadores y alcaldes y la escogencia de un Consejo Nacional Electoral plural que organizará estos comicios. De esa reunión en Bogotá se filtró la información de que Estados Unidos le ha puesto fecha de vencimiento al reconocimiento que ha hecho Juan Guaidó como presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela. Así que, según lo comunicado por James Story, el exdiputado de Voluntad Popular tiene hasta diciembre para resolver, que sería el término usado por Story, es decir, le quedarían 6 meses a Guaidó para ejecutar su karma de 3 pasos o quitarse del medio de acuerdo con la decisión tomada en Washington. Quitarle el reconocimiento a Guaidó implica que Estados Unidos ya no entregará más recursos del erario público venezolano a este supuesto presidente y con esto se acabaría la guachafita multimillonaria en dólares que montó este personaje de la ultraderecha venezolana gracias al gobierno de Donald Trump y compañía. Esto explica por qué vimos a Guaidó en video con cara de corderito diciendo que está dispuesto a ponerse a un lado. En realidad lo pusieron a un lado. Y además Guaidó dice que está dispuesto a abogar por un acuerdo de salvación nacional y además ha manifestado su intención de dialogar con el presidente Nicolás Maduro, al que por lo visto ya no considera un usurpador. Pero Maduro le dijo que cómo no, que dialogaría, pero antes Guaidó tiene que dar reconocimiento formal al único gobierno constitucional de Venezuela que existe y devolver al Estado los bienes robados a este país con la complicidad de Estados Unidos, Colombia y la Unión Europea. La conclusión obvia es que estamos viendo los estertores de un experimento geopolítico macabro inventado por Washington que consistió en imponer como presidente de un país soberano y guerrero como Venezuela a un muchacho inexperto, sin escrúpulos y con muy pocas luces que un día se paró en una plaza de Caracas y dijo: yo soy el presidente. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti, Elga, espero un nuevo contacto. En mayo de 2020 se celebró en Canadá la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados venezolanos. Karina Gold, ministra del Desarrollo Internacional de Canadá, declaró en ese encuentro lo siguiente. Sí, o sea, la idea es de la conferencia es realmente recaudar fondos para los países que, o sea, son los que han recibido los migrantes, tanto como Colombia, Perú, Ecuador, pero también Chile, Bolivia, muchos países en Centroamérica y el Caribe. Esta conferencia, con el apoyo de ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, se repetirá el próximo 17 de junio. Sin embargo, en lo que va del año 2021, todos los movimientos para resolver temas migratorios de la región se están haciendo en Centroamérica y en Norteamérica.
nos preguntamos, ¿qué ha pasado con la crisis migratoria venezolana? Conversamos con el periodista argentino Bruno Sgarzini, Premio Nacional de Periodismo en Venezuela, por su trabajo en Misión Verdad. Bienvenido, Bruno. ¿Quiénes se han beneficiado con esta supuesta crisis migratoria venezolana? Una respuesta con varias consideraciones, me parece a mí. La primera es que los principales beneficiados siempre van a ser los dueños de empresas o de negocios de los países de acogida, porque van a tener una masa laboral, como sucede con la venezolana, que abarata los costos, ¿no?, de trabajo, porque bueno, por al no tener papeles, le ofrecen condiciones laborales de peor manera que a los nacionales del país donde han migrado. Y después está todo lo que tiene que ver con los negocios o los intereses geopolíticos, es decir, el negocio humanitario, por un lado, de las ONGs que intentan ayudar a los migrantes, bla, 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 para gestionar fondos internacionales, ya sean de ONG o de agencias para el desarrollo internacional como es la de Estados Unidos. Que bueno, que con esta crisis han aprovechado para embolsarse algunos fondos. Por el otro lado, después está el tema geopolítico, que termina siendo la migración venezolana como un asunto, como una barajita que se cambia por distintos gobiernos para presionar al gobierno de Venezuela en función de que ceda porciones o parcelas de poder o sea ilegitimado en el escenario internacional por no poder afrontar con una crisis migratoria o con los flujos migratorios grandes de su país. Es decir, sirve para criticar a Venezuela y culparlo de todos los problemas, como ya sabemos, para no hacerse cargo de los problemas que tienen en estos países. También le sirve de alguna manera a los gobiernos de derecha que utilizan la migración venezolana como una bandera de xenofobia para reforzar su identificación con algunos sectores de su población y de última manera creo que le termina sirviendo sobre todo a Estados Unidos, que ha bloqueado a Venezuela, para exigir que le permita ingresar ayudas humanitarias o algunos tipos, formas de gestión de ayuda humanitaria que vayan debilitando el funcionamiento del Estado venezolano, atribuyéndose o dándole algunas funciones que debería tener el Estado venezolano, como es el derecho a la alimentación, es decir, como el flujo alimentario, como el flujo de medicinas, a algunos organismos internacionales, que es un poco lo que estamos viendo ahora, ¿no? Bruno, ¿y cuáles son las crisis migratorias que preocupan al mundo en este momento? Estima en el mundo que hay 272 millones de migrantes, 2/3 de ellos migrantes laborales, según la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU. Las principales crisis migratorias o países de migración están en Asia, ¿no?, porque India es el principal receptor, entonces todos los países alrededor de la India son grandes focos de migraciones, ¿no?, países pobres. Lo mismo podemos decir de China, ¿no?, los países que están alrededor de China. Y para el lado de América Latina, como sabemos, Venezuela se ha convertido en un país importante de migración laboral, ¿no? No hay cifras ciertas, no se sabe si son 5 millones, 3 millones, 4 millones, no se sabe bien, según la Organización Internacional para las Migraciones, son 5 millones, pero hay otros países que continuamente están saliendo migrantes, que es el caso de Guatemala, El Salvador, Honduras, hacia Estados Unidos o México, que es otro de los grandes centros de llegada de migrantes, con 11 millones de migrantes. Después están las crisis de refugiados, entre comillas, las crisis que tienen que ver con desplazamientos forzados o desplazamientos migratorios laborales por conflictos, como es el caso de el Congo, Siria, Yemen, las continuas guerras en Irak. También está el caso de Myanmar, donde hay una minoría étnica que migró hace poco por persecución del gobierno de Myanmar. Así que son múltiples los lugares donde hay
crisis de migración, pero la gran mayoría, como sucede en el caso de Venezuela, son por motivos laborales. Esta tan comentada crisis migratoria venezolana en la actualidad no ocupa muchos titulares. ¿A qué crees que se deba? Porque es evidente, público y notorio que el movimiento migratorio no es que se detuvo, sino que se moderó sobre todo y generando algunas dinámicas que son difíciles de comprender, como estas cosas de los venezolanos en áreas binacionales, por lo menos con Colombia, yendo y viniendo, y también de otros países yendo y viniendo. Es decir, ya la primera oleada más grande migratoria sucedió y ahora no hay grandes movimientos migratorios. Entonces eso permite que, por un lado, no haya tanta noticia, tanta imagen para mostrar, y por el otro también el hecho de que como el gobierno venezolano ha salido de la tapa de los diarios internacionales, es decir, la caída de Maduro ha salido de la tapa de los diarios internacionales y Venezuela ha perdido algún tipo de relevancia en la agenda, tampoco el tema migratorio venezolano se hace tan, digamos, sensual para criticar al gobierno de Nicolás Maduro y las autoridades de Venezuela. Por último, Bruno, quisiera tu opinión en relación a que funcionarios de estas organizaciones internacionales y muchos medios de comunicación afirmaron que la venezolana es una de las peores crisis migratorias en el mundo. A ver, la crisis migratoria venezolana, si hubiese sido en otro país, quizás no hubiese tenido el mismo nivel de cobertura y de preponderancia en la agenda de los medios internacionales si no hubiese sucedido en Venezuela. Hay crisis, no digamos similares, ¿no? Pero muy graves, como es el caso de las migraciones forzadas en Colombia o las migraciones en Siria o en el Congo, que no aparecen tanto en los medios o desaparecen, entre comillas, y solamente son utilizadas en el caso de Siria, en el caso de Venezuela, cuando se quiere justificar algún tipo de acción, sanción o exigencia de algún tipo de ayuda humanitaria que haga desdibujar el papel del gobierno al que le están exigiendo eso. Entonces, bueno, desapareció porque ya no le sirve más de alguna manera, aunque también hay una cuestión objetiva, que es que desapareció porque ya no hay el mismo volumen de migrantes de lo que hubo en la primera parte de la crisis venezolana, sino más bien que se estancó y ahora hay un movimiento continuo, ida y vuelta, que es muy difícil de calificar también, muy difícil de caracterizar. Muchas gracias, Bruno. Ustedes y nosotros seguimos en nuestro segmento musical. Rafael Quintero, miembro de la dinastía musical Quintero en el barrio Marín de Caracas, nos acompaña con un hermosísimo bolero, composición de Yves de Groot y letra y música de su autoría, Arrecife de Coral. La maravilla abunda en tu existencia. Eres peligro y fragilidad. Tu absoluta e inquietante belleza, hasta el más osado sorprenderá, cual arrecife de coral. Como un arrecife de coral. En la delicia de tu encanto estoy perdido. Quisiera así por siempre estar. En ti deseo ser eterno prisionero.
porque eres tú mi libertad, cual arrecife de coral, como un arrecife de coral. Aguas profundas, tu mirada que acaricia, voz milagrosa sin comparar. Tu cuerpo es lujo para deleite y delirio. En el peligro quiero morar, cual arrecife de coral, como un arrecife de coral. Sigo en el misterio cautivado y sin aliento, y me enamoro cada vez más. Qué narcótica experiencia me entregas en cada encuentro. De ti no quiero salir jamás, cual arrecife de coral, como un arrecife de coral, cual arrecife de coral, como un arrecife de coral, como un arrecife de coral. Arrecife de coral. Deseando que la maravilla abunde en su existencia, nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias por su compañía.